Bienvenidos esta mañana a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Le damos la más cordial bienvenida, como siempre, con grande gozo, con alegría, porque sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos a nuestros hermanos de la Iglesia El Camino de la Fe. Por favor, reciban un saludo de la familia Ramos, que como siempre, con el anhelo de poderles ver, orar por ustedes y estar al pendiente de todas y cada una de sus necesidades. Y vamos a iniciar esta mañana y yo quiero invitarles, vamos a leer un pasaje de la Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6. Y vamos a leer del verso 1 al verso 11. Y dice su palabra: pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a la muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andamos en novedad de vida, porque fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado, y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas al vivir a Dios vive. Así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo creo que esta mañana podemos decir gloria a Dios por esta palabra que nos llena de gozo, que nos llena de esa grande esperanza, y que gracias a que hemos muerto al pecado, ahora usted y yo disfrutamos de una dulce comunión con nuestro Señor y Salvador. Gracias por estar con nosotros, y vamos a disfrutar esta mañana de un canto muy alegre, muy feliz, que precisamente lleva como título Dulce Comunión. Y yo le pregunto a usted ya disfruta de esa comunión con Cristo Jesús? ¿Le gustaría este día tener un encuentro personal y cada día estar en los brazos de ese Salvador eterno? Un Salvador que nos da dicha, que nos da felicidad, que podemos pasar por momentos muy críticos, muy difíciles, pero Él siempre está con nosotros, porque Jesús es esa roca de la eternidad, esa roca inamovible, esa roca en la que usted y yo podemos estar en Él y nada pasa. Y gracias a eso, nosotros podemos decirle al Señor: queremos darte gloria y alabanza, porque no hay nadie como el Señor y Salvador. Y también decirle: Señor, te agradecemos, porque no sabemos por qué. ¿Por qué, Señor, tú me tocaste? ¿Por qué, Señor, en mí tú te fijaste? Es cierto que el pecado nos hace indignos delante de nuestro Señor, pero el día que Cristo Jesús nos salva, el Señor nos pone en un lugar de alta estima, de alta dignidad, y dice su palabra que somos real sacerdocio, pueblo santo. Y entonces ahora gozamos de un estatus, de un nivel que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Así que usted y yo en este día vamos a disfrutar de estas alabanzas.
y vamos a disfrutarlo con todo el corazón. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Fuiste abierta para mí, se me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual la aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tan podré pagar, mientras tenga que vivir mi postrer suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, se me esconde de lo fiel, roca de la eternidad.
se me escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui, se me escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. No sé
sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tú eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo noche y día. Y ahora yo no tengo ningún temor. Qué hermoso es saber que yo te tengo, que tú me ves, mi Dios, cada momento. Yo sé que en ti siempre podré confiar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Gracias porque hemos cantado al Señor, pero también hemos disfrutado de poder decir: Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, Señor, porque este día puedo reconocer que tú sigues siendo mi Señor.
Y estamos listos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Queremos que usted pueda compartirlo con su familia, con sus amigos, con tanta gente que el día de hoy necesita tener una buena noticia. Compártala con las familias que están llenas de problemas, de necesidades, de enfermedades. Pero antes quiero recordarle que todos los sábados, a partir de las 7 de la tarde, nuestro pastor está llevando a cabo una enseñanza sobre el tema de la profecía. Usted está cordialmente invitado. Así que voy a dejar este lugar a nuestro pastor, que es el portador de la palabra de Dios, y dejo este lugar a nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. Qué alegría de veras participar en reflexionando sobre la fe, una fe preciosa, extraordinaria, que anima, que da ilusiones, que da esperanza, en la cual hay futuro eterno. Y gracias a Dios, mis hermanos, porque de esta manera tenemos la bendición de poder participar, aunque no tengamos las reuniones congregacionales, pero de esta manera sentimos esa cercanía. Y esperamos que ustedes, mis hermanos de la Iglesia El Camino de la Fe, sean bendecidos y que sean bendición para muchas otras gentes. Muy bien, pues entonces seguimos predicando acerca de esa ruta del Señor Jesús cuando estuvo entre nosotros, su caminar por las aldeas, por las ciudades, haciendo bienes, sanando a la gente, liberando a los poseídos, dándoles una nueva vida. Y voy entonces ahora a participar en el tercer mensaje que yo les dije. Fueron 2 mensajes directamente sobre el caso de la mujer de Samaria. Y un tercero, que aunque no es precisamente sobre la mujer de Samaria, sí tiene una gran relación. ¿Por qué? Porque traemos una idea en la Escritura que es creerle al Señor sin necesidad de que Él haga milagros. Es la fe en toda su pureza. Creerle al Señor nomás porque Él lo dijo. Y yo creo que esta es una gran enseñanza que usted y yo debemos tener en mente. Es decir, pase lo que pase, siempre decir, el Señor lo dijo. Y yo creo que Él cumple siempre su palabra. Bien, voy a leer el pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54. Dice de la siguiente manera: y 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. 2 días después salió ¿de dónde? De Sicar, de allá de la tierra de la mujer de Samaria. Le estoy diciendo que hay una asociación interesante, porque el mismo Jesús dio testimonio que el profeta en su tierra no tiene honra. Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Es decir, estuvieron en esa Pascua, en el principio de su ministerio, en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese, es decir, que descendiese de Caná a Capernaum para que sanara a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. Y el del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dícele Jesús: ve, hombre, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue.
¿Ve cuál es la idea? Creerle nomás porque lo dijo. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. La primera había sido lo del agua, lo del vino. Muy bien, pues entonces entramos a ver esta historia tan extraordinaria. El Señor Jesús ha dejado la región de Samaria, que resultó una región muy fértil para la fe al Señor Jesús. Increíblemente fértil. La mujer de Samaria, que llegó al pozo de Jacob, creyó al Señor Jesús y motivó a la gente de Sicar que tuvieran un encuentro con él, con el Señor Jesús, para ver qué les parecía. Era una mujer que tenía una capacidad de motivar extraordinaria. Si quizá fuera el Cristo. Y ellos, esa gente de Sicar, de la aldea de Sicar, con toda sencillez le creyeron a esa mujer. Y vinieron hasta el pozo de Jacob. Por supuesto, acompañado, ella venía, por supuesto, atrayendo a esa gente. Que se dio un caso muy interesante con los discípulos, que Jesús le dijo: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, mas yo os digo, mirad las regiones. Y yo tengo la impresión de que Jesús veía a esa gente de Sicar, que venía en un gran montón de gente, pasando por los campos, por las labores y por los trigales. Y el Señor Jesús les dice: levantad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y vaya que Samaria estaba lista para ser cegada. Lo prueba precisamente el caso de Felipe en aquella campaña exitosísima de evangelista, donde muchas gentes creyeron al Señor. Y esta gente que vino con esta mujer, escucharon al Señor, y solo por oírle, escúcheme bien, únicamente por oírlo, le creyeron. Estamos desglosando cuál es la fe en toda su pureza. Creerlo nomás porque Él lo dijo. Esa es una idea que hemos nosotros mencionado muchas veces. Si el Señor lo dijo, con eso es más que suficiente. Usted diga: Él lo dijo. Y conmovidos por la charla que tuvieron con el Señor Jesús, le pidieron que se quedara con ellos. Y esto a mí me da la impresión de que entre la gente que venía gente importante de la ciudad. Digo, porque atreverse a alguien, a invitar gente, yo creo que tenía sus procedimientos. Indiscutiblemente los líderes de la ciudad tenían que dar su autorización. Y sin duda, allí estaban, en el pozo de Jacob. Y el Señor es muy generoso y les regaló 2 días. Quédate con nosotros. Y les regaló 2 días. Dije que el Señor estaba en un plan de desbordarse. A la samaritana le dijo el secreto de la oración, le dijo que Él era el Cristo, y ahora va y los acompaña a la gente de la ciudad. 2 días. 2 días que fueron altamente productivos. Porque en ellos se descubre cuál es la gente que le cree al Señor Jesús sin necesidad de ver ningún milagro, sin condicionarlo. Mucha gente dice: si el Señor sanara a mi hija, si el Señor hiciera esto, entonces yo le creería. Esa no es la fe verdadera. Estos le creyeron nomás por su palabra. Le creyeron al Señor
tan solo porque lo oyeron hablar, por lo que les dijo. Y creer así, mis amigos que me escuchan esta mañana, es la excelencia de la fe. Creerle sin necesidad de que haga milagros, creerle nomás porque Él dijo esa palabra. Por cierto, siempre me han causado mucho interés la gente de Samaria, que ya lo dije de alguna manera en los mensajes. Esa mujer, los de la ciudad, los gozosos samaritanos y entregados y volcados a las reuniones que tenía Felipe, el evangelista, y que en esa campaña fueron favorecidos de manera abundante. Y esa vez dije con Felipe, hubo muchos milagros que mis hermanos, mis amigos, pareciera que el Señor estaba como si fuera un pendiente, un regalo pendiente que el Señor tenía para ellos. No hizo milagros cuando estuvo con ellos la primera vez, pero ahora, resucitado y estando a la diestra de su Padre, envía a Felipe, que era un diácono y que ahora se convierte en evangelista, y llenó la ciudad de gozo. El mismo gozo que le vimos a los samaritanos, a la mujer de Samaria, esa alegría desbordada de decir, vénganse, vamos, quizá Él sea el Cristo. Aunque ella sabía que sí lo era, pero quería que ellos tuvieran su propia experiencia. Y lo he dicho, no solo eso, los samaritanos tienen un buen récord ante las narraciones del Evangelio y las narraciones del Señor Jesús, que hasta en aquella parábola de aquel hombre que descendía de la ciudad y fue asaltado por los ladrones, lo dejaron muy mal herido, pasó a un sacerdote, pasó a un levita y no hicieron caso de él. Por supuesto, los dos eran judíos, eran de la casa de Leví necesariamente. Pero pasó otro hombre. Este no era de la casa de Leví, era un hombre de Samaria. ¿Ve usted qué cosas nos regaló el Señor con esa gente? ¿Qué tenía de especial? Eran capaces de creerle al Señor y decir, si Él lo dijo, entonces así es. Esto es una cuestión que usted debe aprender esta mañana. Pues ese hombre ayudó al que había sido asaltado, que conocemos como el buen samaritano, y que está allí en la Escritura. Y creo que los versículos del 43 al 45 de este capítulo son una buena manera de empezar este mensaje, que habla de aquellos 2 días en Samaria. Pues dice, 2 días después. 2 días después de qué dije cuando leí la palabra. Pues 2 días después de que estuvo con los de Sicar, después de que estuvo esos 2 días con los de Samaria, cuando ya se cumplen esos 2 días y la gente llega a decir, este verdaderamente es el Salvador del mundo. Que yo siempre he dicho, pues qué cosas les reveló, que incluso Juan no escribió eso. El Espíritu de Dios que guía la Escritura no le permitió a Juan que nos dejara escrito qué era lo que les había dicho, pero se les reveló. El Señor Jesús andaba desbordado en favor de esa gente que le cree de esa manera. ¿Usted cree que no será lo mismo con usted? Lo que pasa es que 2 días después salió de allí a Galilea. Y yo digo, en realidad, el Señor llevaba en su alma el agradable sabor de la fe de los de Samaria. ¿Usted cree que no? ¿Que tenía emociones en su corazón? Llevaba el agradable sabor de que le creyeron sin ver ni exigir milagros. Y dice el versículo 45,
Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron. ¿Por qué le recibieron? Porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la Pascua. Ahora lo recibieron hasta con cierto orgullo. Nuestro paisano. Definitivamente tenían esa apreciación de cosas. Lo recibieron no por lo que oyeron de él, sino lo recibieron por lo que vieron que había hecho. Esta gente medio le creía al Señor por lo que vieron. Los de Samaria por lo que oyeron. Eran gente esta de Galilea, donde Jesús va a Galilea, que había estado en el templo ese día cuando el Señor Jesús expulsó a los vendedores que habían hecho del templo de la casa de Dios una cueva de ladrones. Así que ahora, y eso de cueva de ladrones significa las maniobras que hacían para alterar los precios, sin duda, para aprovecharse de la gente, como se aprovechan los ladrones. Y así se los dijo, cueva de ladrones. Así que ahora le reciben, y yo digo, le reciben hasta con cierto orgullo. La verdad es que el Señor Jesús empezaba a hacerse famoso. Eran los primeros días de su ministerio. Acuérdese, la Pascua, la primera Pascua está en los primeros días de su ministerio. Luego, cuando viene a Samaria, viene de Jerusalén. Son los primeros días de su ministerio. Y entonces Jesús empezaba a hacerse famoso. Sin duda, donde quiera hablaban del profeta de Nazaret. Y precedido de esa fama, es que el Señor Jesús va de Samaria a Galilea. Y es cuando Juan dice que un hombre de Capernaum, que estaba al servicio del rey, al parecer al servicio del rey Herodes Antipas, que por cierto vivía en Capernaum. Este hombre funcionario o al servicio del rey, que sin duda pues tenía cierta influencia por ser un colaborador directo de Herodes Antipas, tenía un hijo enfermo. Y no solo eso, sino que dice que estaba a punto de morir. Se trata de un caso de alta urgencia. Y este hombre, al ver que su hijo agonizaba, sintió la urgencia de hacer algo por él. Y dice el versículo 47 que oyó que Jesús venía. Y esas palabras a mí me llenan mi corazón. Es decir, Jesús es mi respuesta. Yo lo voy a buscar, yo voy a ir con Él, porque Él tiene solución para mí. Es una buena idea que usted debe poner en su corazón. Jesús es la respuesta. Y cuando oyó que Jesús venía, y por cierto digo estas palabras de que cuando oyó que Jesús venía, dicen mucho. ¿Cómo qué? Bueno, que el Señor Jesús ya no pasaba desapercibido, que donde quiera lo reconocían, lo tenían identificado. Y empezó la gente a verlo como su esperanza, que sería una buena idea, un buen consejo, ver al Señor Jesús, usted que me escucha, como una esperanza, como esperanza segura. Era pues el comienzo del ministerio del Señor Jesús en Galilea. Así que la noticia de que Jesús venía pasó de boca en boca. Y ese hombre oyó esa noticia sin duda con mucha esperanza, con mucha expectación.
viene el profeta de Nazaret. Algo puede hacer por mi hijo, algo puede hacer. Solo tengo que ir con él. Pero diríamos que la versión de que Jesús viene pasaba de boca en boca. Y yo digo, ¿pero qué? ¿Acaso no eran muchos los que venían a Galilea? Sin duda, mucha gente venía a Galilea, pero Jesús no es uno de tantos. Jesús es único. Esa es la cuestión que se distingue. El Señor Jesús es único. Y ese hombre pensó inteligentemente, el funcionario del rey, que era Jesús a quien él necesitaba. Es una magnífica idea que usted debe también ponerla en su corazón. Jesús es a quien usted necesita. Y él, estratégico como debió ser para estar cerca del rey y estar a su servicio, debía ser un hombre práctico y estratégico. Y debió pensar, yo no lo voy a desaprovechar. Si él viene por aquí, yo lo voy a lograr. Yo voy a ir con él. Amén. Y los que han pensado de esa manera, siempre han salido beneficiados por el Señor Jesús. Así que vino hasta donde Jesús estaba y solicitó su ayuda. A Dios hay que pedirle. Y le voy a decir algo. Jesús dijo, nada tenéis porque nada habéis pedido. También dijo que le pidiéramos a su Padre en su nombre. Y es hermoso cuando le decimos, yo lo hago muchas veces y le digo, Padre, te pido esto porque tu Hijo dijo y yo creo en lo que tu Hijo dijo. Y solicitó ayuda. Pero mire, no hizo valer su influencia. Llegó como cualquiera. Dice que le rogaba. Era insistente. Jesús, ve conmigo a mi casa, desciende a Capernaum. Mi hijo se está muriendo. Yo necesito que vayas conmigo para que lo sanes. Te necesito mucho. Y debo decir algo a favor de este hombre, que no trató de hacer valer su posición social. No, nunca cometa ese error de ir al Señor hablando de los méritos que usted tiene. Vaya como quien no tiene ningún mérito, porque todo lo recibimos solamente por los méritos de Cristo Jesús. Y solamente a Él el Padre lo oye. Fue al Señor de la misma manera que después habría de ir un leproso. Dice que le rogaba. Eso sí, le rogaba que se diera prisa. Le rogaba que fuera. Que con toda prisa descendiera con él. Que no había tiempo que perder. Pero el Señor Jesús nunca está fuera de tiempo. Él está presente siempre cuando usted le ha rogado. Nunca lo va a dejar fuera de tiempo. Que no hubiera tiempo que perder. Señor, mi hijo está agonizando. Se muere. No perdamos tiempo. Ve conmigo. No tenía duda que Jesús podía sanarlo a ese muchacho. Y al parecer, él no fue a Jesús porque tuviera una razón espiritual, sino una razón física, la salud de su hijo. A diferencia de la mujer de Samaria, un anhelo espiritual, el anhelo de aprender a ser adoradores de Dios. Las razones eran distintas, sino que su hijo se moría y la prisa de este hombre era más que justificada. Y el Señor Jesús parecía que no le interesaba y no hacerle caso.
Yo digo que debió dar vueltas, tronarse sus dedos, apretar sus manos y voltear a ver al Señor Jesús, a ver qué decía. Y el Señor no decía nada, ni media palabra. No se puede, por lo tanto, pensar que este hombre, pensar que creía de Cristo como creía de él la mujer de Samaria. Él no sabía que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Él no tenía el contacto que tuvo la gente de Samaria recientemente. Por eso digo, el Señor Jesús traía todavía el sabor de esa clase de fe. Mucho menos creía como los hombres de Sicar, que creían que Jesús era el Salvador del mundo. No, la cuestión formal era que su hijo se moría. Era todo su problema. Ven conmigo y sánalo. Ven y tócalo. Si tú lo tocas. Hay un canto que dice acerca de tócame, Señor Jesús, que es una forma de pensar y decir, acércate a mí, toca mi alma, toca mi espíritu, toca mi ser, toca mi cuerpo. Pero este hombre le solicitaba que no perdiera más tiempo, que fuera con él para que lo tocara, o que hiciera lo que debía hacerse. Sin embargo, Jesús no mostraba la intención de ir. Nomás piense usted lo que sentía ese hombre. Sabía que los momentos, los minutos de su hijo estaban contados, que si Jesús no hacía algo, iba a morir. Y él veía precisamente que Jesús no mostraba intención de ir. Es que este hombre tenía una forma de creer del cómo Jesús debía hacer las cosas. Pensaba, él debe ir. ¿Sí? Y yo digo, ¿cuántas veces los creyentes, la gente, usted mismo que me esté escuchando, le pide al Señor, Señor, ayúdame, haz esto? Y luego usted le da el instructivo al Señor y le dice cómo debe hacerlo. Le dice cómo es que quiere usted que haga algo por usted. Y le dice al Señor cómo haga las cosas. Yo siempre he dicho, pídale al Señor, mi amigo, mi hermano, pero no le dé instrucciones de cómo lo debe hacer. No le diga cómo debe hacerlo, porque el Señor Jesús sabe cómo hacerlo. Desde luego que esto era un momento donde aquel hombre se sentía abandonado, sentía que su hijo se le iba a morir. Pero volvamos para ver qué pasó. Sorprende que el Señor Jesús no se había tomado la molestia ni de aceptar ni de rechazar su petición. Ni un sí, ni un no. Sino que le dice algo que pareciera una cuestión fuera de lugar. Le dice, si no vieres milagros, no creeréis. Algo que sorprende. Y hace tiempo, cuando era un joven predicador, esas palabras de Jesús a ese hombre que le pedía que sanara a su hijo, me parecían incongruentes. Y eso me hizo pensar, ¿pero qué tiene que ver esto que Jesús le dice con lo que el hombre le ha pedido? Si no vierais milagros, no creeréis. Ahora, ¿pero qué tenía que ver eso con el ruego que ese hombre hacía por su hijo que se moría, que agonizaba? Jesús lo está llevando a resolver otra cuestión que aparentemente nada tenía que ver. Pareciera que nada, hermano. Pareciera que nada. Porque
¿Por qué decirle eso a un funcionario romano? A un gentil. ¿Qué tenía que ver ese funcionario romano con si no viereis milagros no creeréis? La cuestión, mis hermanos, es que siempre pensamos que este hombre era un romano o por lo menos era solo un gentil. Pero la verdad es que este hombre, aunque era un funcionario del rey, necesariamente para recibir esas palabras, ese reproche, era un judío. Es decir, no meramente era un funcionario romano, un gentil, no, era un judío, porque si no, no hubieran tenido sentido las palabras de reproche que el Señor Jesús le dijo: si no viereis milagros, no creeréis. ¿O acaso el mundo judío no siempre decía: haz milagros y te creemos? Siempre andaban exigiendo eso. ¿Lo dice que era judío? No, no lo dice. Pero insisto, la manera en que Jesús le dijo revela que era un judío, al que sí tenía derecho a decirle: ustedes si no ven milagros no creen. Acabo de venir de Samaria, acabo de venir de la aldea de Sicar y me creyeron tan solo porque se los dije. Y ustedes del mundo judío solamente piden milagros para poder creer. ¿Entiende usted la cuestión? No hay cosa tan maravillosa. La fe más limpia, más extraordinaria, es aquella que le cree al Señor no más porque Él lo dijo. Es lo que yo le estoy planteando en este mensaje. Si usted tiene problemas, usted diga: es que el Señor lo dijo en su palabra. Aférrese a eso, el Señor lo dijo. Créale nomás porque Él lo dijo, aunque sea la palabra escrita. Ahí la tiene usted. Pero este era un judío al servicio del rey. Y si era un judío, como yo lo estoy afirmando, tiene sentido lo que Jesús le dijo. No olvide que venía de Samaria y todavía el Señor Jesús tenía en su alma el gozo de la manera de creer de esa gente. Creer tan solo porque el Señor lo dijo. Verdaderamente o veladamente, el Señor estaba halagando a su alma con el gozo que le habían dado los de Samaria al tener esa fe tan limpia, tan pura. Mujer, primero ya no creemos por tu dicho. ¿Le creyeron primero a la mujer? La mujer lo llevó al Señor Jesús, motivó a mucha gente. Y ahora estos, al oír a Jesús, le dijeron: ya no creemos por tu dicho, sino que nosotros lo hemos oído. Tan solo por oírlo ya le creemos que es el Salvador del mundo. Entonces, si este hombre realmente era un judío, el reproche era bien justificado, porque estos siempre pedían una señal para creer. Pero no vimos que ese hombre le pidiera alguna señal al Señor Jesús para creerle, cuando ese hombre le pidió un milagro. Yo diría que jamás. Entonces, ¿a qué venía ese reproche de Jesús? Y es cuando con cautela debo pensar: ¿acaso sabemos los pensamientos de los hombres? ¿Conocemos lo que en su fuero interno ellos dicen? Y usted no sabe qué cosas diría ese hombre en su corazón mientras iba. Quizá pudo haberlo dicho en su pensamiento, porque usted y yo no los conocemos. Si Él sana a mi hijo, yo creeré en Él. Dicen que hizo muchos milagros. Han dicho tantas cosas de Él, que hizo un milagro en Caná de Galilea. Pues si yo veo que sana a mi hijo, entonces yo también creeré en Él. Habría dicho lo mismo que mucha gente dice: si Dios hace esto por mí, o por mi hijo, o por mis padres, entonces yo le voy a creer y le voy a servir. Pues ni le va a creer ni le va a servir, aunque el Señor le haga los milagros.
Alabado sea. Es cierto que lo que estoy diciendo no deja de ser especulación la mía. Pero yo digo que una especulación sí, pero una especulación muy razonable y hasta bíblica. Porque el Señor Jesús oye los pensamientos. ¿Traía expectación el hombre? Sí traía. Había oído de los milagros que había hecho. Sí, había oído de él, de su poder. Sin embargo, no dejaba de pensar como un judío. Si yo viera esto, yo creeré en él. Pudo ser que el Señor haya confrontado esa forma de pensar en aquel hombre. Porque el Señor dije, oye los pensamientos. Por eso yo siempre he dicho, el Señor oye los pensamientos como si fueran voz audible. Pero déjeme decirle algo, espéreme tantito. El Señor Jesús recriminó solo a ese hombre. No, porque usó un plural. ¿Era un reproche a un judío solamente o a toda la nación judía? Estos diría, siempre pidiendo señales para creer. Si no viereis. Luego aquel reclamo era muy justificado. Pero con todo y eso, aquel hombre seguía pensando que Jesús tenía que ir a Capernaum para sanar a su hijo. De lo contrario, ¿cómo iba a sanar a su hijo? Por eso la urgencia de ve conmigo. Él pensaba, sí, yo no digo que no haga un milagro, pero necesita él ir. Esa era la cuestión. Ahora yo pregunto, ¿tenía fe ese hombre? Por supuesto que sí que tenía. Pues de lo contrario, ¿para qué iba a tener que ir hasta Caná de Galilea? ¿Para qué? Sí tenía algo de fe en que era el profeta de Nazaret, que sanaba a los enfermos, que tenía poder, que hacía milagros. ¿Cuál era entonces el problema? Que este hombre no entendía que el Señor podía hacer algo a distancia. Qué interesante. Tan solo con decir la palabra. Y creo que ni siquiera lo pudo haber pensado. Tan solo por decir la palabra. Los samaritanos no tendrían problema para creer eso. Pero este judío sí. Como todo judío tendría muchos problemas, muchas barreras mentales para poder procesar la idea de que el Señor Jesús puede sanar a distancia. Y puede sanar a distancia de 2000 años que se fue a su Padre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso insistía que Jesús debía estar allí en Capernaum para que tocara a su hijo. Quiere decir que la fe de este hombre estaba limitada solamente a creer que Jesús tenía que estar presente. Y es cuando Jesús lo lleva a un punto muy, muy importante. ¿En qué basas tu fe? Para un judío serían los milagros. Para los samaritanos, tan solamente con que nos diga su palabra. Pero ¿qué es lo que produce la fe? ¿No está escrito? ¿Acaso que la fe viene por el oír la palabra de Dios? Usted oye la palabra y la palabra entra por sus oídos, entra a su vida interna, a su vida inteligente, y su vida inteligente, pensante, procesa esa palabra y empieza a producirse la fe. Porque los milagros, mi hermano, no son para producir fe. Porque esto es lo que a veces se cree, es que si hay milagros la gente cree. No, Señor. Los milagros no son para producir la fe. Son para confirmar la palabra que ha sido dicha. Por eso dice que Felipe
o los apóstoles iban predicando y entonces Dios iba confirmando con los milagros que le seguían, confirmando la predicación que era valedera. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo con aquel hombre, que era una obra de arte en su alma, era llevarlo a que le creyera tan solo por su palabra. Pero aquel hombre insistía, según el versículo 49, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Estas palabras dejan ver que se sentía desatendido en cierto sentido. Sino para qué ese rogarle de nuevo al Señor. Desciende antes que mi hijo se muera. Sin duda usted llega a tener peticiones que dice, no sé para cuándo. Esto ya no tiene solución. Apele a Dios, apele al Señor. Él nunca llega tarde. Eso sí se lo aseguro. Nunca llega tarde. No está escrito que la ayuda de Dios es oportuna para hallar oportuno socorro. No antes, no después. Desciende antes que mi hijo se muera. Insisto, el Señor Jesús ha llevado a este hombre a punto de quiebre. Pero ¿acaso no está escrito en la palabra profética que el Señor Jesús no quebraría jamás la caña delgada? Ni apagaría jamás el pábilo que humea. La mecha que ya está por apagarse, nunca la va a apagar y nunca va a quebrar al hombre en su fuero interno, en su alma. Y aunque parecía que no tenía interés en su caso, como quizá le parezca a usted que no tiene interés en su caso, el Señor a este hombre le estaba dedicando todo su tiempo para construir su fe sobre su palabra. Qué interesante. Ahora, debió ser muy difícil para un hombre de estado humillarse y rogar. Sí, nada más que el Señor es el Hijo del Altísimo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a nadie le parezca ocioso doblar la rodilla, postrarse y adorarlo. Pero este hombre se humilló y le rogó. Quiere decir que fue muy insistente su ruego. Cada día, pero eso sí, cada vez que ese hombre hacía eso, que le rogaba, que le suplicaba, se acercaba a su milagro. Y en un momento dado, el Señor Jesús ve que está listo para creer como los de Samaria. Definitivamente. Insisto, ese hombre tenía que ser llevado a creerle al Señor en la misma manera como le creyeron los de Samaria. ¿Cómo le creyeron? No más por su palabra. Este hombre debía creerle no más porque él lo decía. Es la fe más dulce, más pura, tan solo por lo que él dijera. Eso es creerle al Señor Jesús, tan solo porque él lo dijo. Usted dice que he orado, pues sí, pero cuestiona mucho al Señor, cuestiona por qué no le ha oído, cuestiona que es que por qué no le ha contestado. Dijimos que la fe que le cree al Señor, no más porque lo dijo, es la de más alta pureza, es la fe de más alta calidad. Sí, pero ese hombre estaba contra reloj. Él debió sentir que el tiempo se le echó encima. Y Jesús no mostraba intención de ir y no iba a ir. Y yo le diría, ¿para qué insistes que vaya si no va a ir? Y él diría, es que yo no conozco otra manera en que pueda mi hijo ser sanado, en que puedas hacer el milagro. El tiempo se agotaba. Pero no olvide que el Señor jamás está fuera de tiempo. Jamás se verá rebasado por las circunstancias. Aunque usted se vea sin salida, suéltese en Él. Aprenda esta verdad.
¿En qué me voy a apoyar? La Escritura dice que Él dijo esto. Y si Él lo dijo, entonces yo voy a decir, Padre, tu Hijo lo dijo. Y yo entonces me voy a aferrar a eso. Y verá lo que sucede. Sueltes en Él. Aprenda esta verdad preciosa. Él siempre hará las cosas de manera oportuna. Jamás llegará tarde. Y es cuando Jesús le dice a aquel hombre, voltea sin duda y le mira a sus ojos. Y le dice a aquel hombre las palabras que su corazón esperaba. Tu hijo vive. Ve, hombre, tu hijo vive. Y ahora sí pasó algo con la fe de ese hombre. Creyó que Jesús no tenía que estar presente para hacer el milagro, para hacer la sanidad. Fue capaz de creerle en la manera en que le creyeron los samaritanos. Qué fe tan preciosa. A mí siempre me maravilla por qué Felipe llegó a una tierra fértil para creerle al Señor Jesús. Y el Señor se desbordó sobre esa región. Solo porque Jesús lo dijo. Ahora este hombre tenía su milagro. Es que cualquiera que le crea al Señor, siempre ha de encontrarse con una buena noticia. Siempre. El Señor Jesús es buena noticia. Y dice el verso 51. Y cuando Él descendía, venía de Caná de Galilea, bajando a la región de Capernaum. Y cuando Él descendía, las buenas noticias le salieron a recibir. Ha de ser maravilloso eso. Sus siervos fueron a encontrarlo. Y le dijeron las palabras más preciosas, que para él fue un día de fiesta en su corazón. Las palabras más agradables para el que cree, tan solo porque le creyó al Señor Jesús, que le dijo, tu hijo vive. Y le dijeron, tu hijo está vivo. No se murió. No sabemos qué pasó, pero él está de pie. Su alma volvió otra vez a regocijarse, porque el Señor Jesús no deja a nadie avergonzado. Sin embargo, esta historia no se ha acabado. Él tiene en su alma todavía, ese hombre, las palabras del Señor Jesús. Ve, hombre, tu hijo vive. Y sin duda, por todo el camino, él no pensaba en otra cosa. Un espacio de kilómetros, cuando no tenía nada, solamente creía lo que Jesús le dijo. Mi hijo va a estar vivo. Él me lo dijo. Pero ahora que los siervos le han recibido con esa noticia, él hace algo de sentido común y hace una pregunta clave para ver qué relación tenían las palabras que Jesús le había dicho con la sanidad de su hijo. Bien se ha dicho que la gratitud siempre quiere saber de dónde vino su ayuda para poder agradecerle y darle gloria a Dios. Qué bonita idea. La gratitud siempre busca saber de dónde vino la ayuda. ¿Para qué? Para agradecer. Y pregunta, ¿a qué hora se empezó a estar bien? Yo pienso que ese hombre, cuando ya sale de Caná de Galilea para Capernaum, él se enteró de qué hora era. Y le eran que eran como a las 7. Y les pregunta a qué hora se empezó a estar bien. Y le dicen, ayer como a las 7. Su alma saltó de alegría. Y decirle a su alma, alma mía, fue la hora en que Jesús me dijo que mi hijo vivía. Y termino diciendo que si Jesús hubiera ido, cierto que su hijo hubiera sanado, por supuesto que sí. Pero ese hombre
no hubiera sanado de su error y hubiera seguido creyendo que solamente las señales y milagros son para creerle. Pero ahora él tenía una lección preciosa, que para el Señor Jesús no hay distancia. Hubiera seguido pensando que el poder de Dios no alcanzaba más que a la presencia, y no que podía alcanzar de Caná a Capernaum. Pero descubrió que para el Señor no hay distancia. Escúcheme bien, porque esto es para usted esta mañana. Y como eso es así, yo le digo a usted esta mañana, no hubo distancia en kilómetros, la distancia que había entre Caná de Galilea y Capernaum. Para él no hubo distancia en kilómetros, tampoco hay distancia en el tiempo. Y su poder es el mismo ayer, ahora y siempre. Y alcanza a este año 2020. Alcanza al día de su problema. Si usted es capaz de creerle tan solo por lo que él ha dicho, para el Señor Jesús no hay distancia en el tiempo. Por lo tanto, esta mañana puede usted volcar su corazón y decirle, yo he aprendido también que debo creerlo, no más porque tú lo dices. Y yo quiero que usted ore junto conmigo. Vamos a decirle al Señor que se manifieste en su vida y que porque usted le crea su palabra, revise su creer y vea si su alma, si su corazón está firme y dice, yo le creo nomás porque Él lo dijo. Padre Santo, permite que esta palabra que he predicado esta mañana sea una bendición para tus hijos, sea una bendición para aquellos que necesitan tu ayuda, pero no saben cómo creer. Padre Santo, toca sus corazones, toca sus mentes, ayúdalos a creer como creyó este hombre, que creyó como creían los de Samaria, a quien el Señor Jesús les regaló bendición en abundancia. Aún habiéndose ido al cielo, les regaló milagros y maravillas, y la ciudad estaba llena de gozo. Padre Santo, te ruego que sucedan cosas con mis hermanos que escuchan, con nuestros amigos que están escuchando esto. Si el Señor Jesús lo dijo, es cierto. Si la Escritura dice que Él murió por nuestros pecados, entonces es cierto. Si la Escritura dice que Él perdona nuestros pecados, Él es cierto. Que Él sana nuestras enfermedades, es cierto. Si usted le cree con todo su corazón. Por Cristo Jesús, yo te ruego que nos bendigas. Amén. Gracias, Señor Jesús. Dios me los bendiga y nos estaremos escuchando el próximo domingo a esta misma hora.